Este podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas Legalmente hablando, sintoniza tus derechos. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes, queridos oyentes. La Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac Querétaro les da la más cordial bienvenida a nuestro segundo programa, Legalmente Hablando. Soy su servidor, el maestro Mario Murillo, y me da mucho gusto que nos acompañen en este programa que sin duda cobra hoy más que nunca una gran relevancia. El programa de hoy se trata del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero antes de ello me gustaría compartir con ustedes una excelente noticia. La semana pasada celebramos nuestra segunda edición de la Semana de Derecho y dentro de las múltiples actividades que presentamos fue justamente el dar a conocer la séptima edición de nuestra revista El Constituyente, una revista indexada de la Facultad de Derecho de la Universidad Querétaro, en la cual pues escriben distinguidos catedráticos, académicos, con un nivel de profundidad en los temas que seguramente a ustedes les puede interesar muchísimo, sobre todo a quienes estudian Derecho, y la verdad nos enorgullece mucho. Dentro de ellos, dentro de algunos de los artículos, se encuentra un artículo muy interesante que nos habla justamente del tema de la reforma constitucional al Poder Judicial y que es del doctor Carlos de los Cobos, a quien hoy tenemos como invitado en este programa, y nos gustaría mucho que nos pudieran acompañar en la Facultad de Derecho para que ahí puedan solicitarle al director, ¿verdad? Y a quienes estamos por ahí colaborando en la facultad, pues un ejemplar de El Constituyente. Así es que está a sus órdenes y bueno, pues lo presentamos con mucho orgullo. Y bueno, pues hoy, como les comentaba, tenemos un interesantísimo programa con motivo del reciente 108 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y para ello nos acompaña, tenemos 3 invitados de lujo. Tenemos al doctor Carlos de los Cobos Sepúlveda, al maestro doctor Rogelio Flores Pantoja y a nuestro alumno también de la Facultad de Derecho, de la carrera de Derecho, Ari Mozan La Torre Vega. Muchísimas gracias a los 3 por su asistencia. Y bueno, me gustaría, antes que iniciemos, dar un poco la semblanza del maestro Rogelio Flores Pantoja. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y el máster oficial en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. En esa misma universidad obtuvo el título de especialista en Derechos Humanos y el título de especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución. Es además actualmente el director del Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro. Bienvenido, maestro, bienvenido, doctora, y nos da muchísimo gusto poder compartir con usted y que nos comparta pues sus experiencias y sobre todo la parte científica y la parte académica que se refiere a la Constitución y qué representa la Constitución para los mexicanos. También nos acompaña el doctor Carlos de los Cobos, como les comentaba, él es doctor en Derecho por investigación con mención honorífica por la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana, maestro en Administración Pública Estatal y Municipal con mención honorífica también por la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, cuenta con la especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Querétaro y especialidad en Justicia Electoral, es especialista en Protección Constitucional de los Derechos Políticos y máster en Garantías Electorales por la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus Toledo, España. Es profesor también de las divisiones de posgrado de la Universidad Panamericana y Autónoma de Querétaro y desde luego por la Universidad Anáhuac
Querétaro, con más de 15 años en el Poder Judicial Federal, y también le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia, y también esperamos enriquecer nuestra cultura jurídica con las participaciones de ambos. Y finalmente, y no menos importante, nos acompaña nuestro alumno Ari Mozan Latorre Vega, un alumno destacado, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de compartir con él algunas materias, introducción, historia y teoría del Estado, y la verdad es que es un alumno muy destacado, y por eso hemos decidido invitarlo hoy más que nunca. Y hoy él está tomando justamente la materia de Derecho Constitucional. Bienvenido también, Ari, te agradecemos mucho tu participación acá con nosotros. Y bueno, para continuar con este orden del día, hemos decidido dividir el programa en 3 bloques y un cierre final. La Constitución y la realidad actual, el primer bloque; el segundo, la Constitución y la ciudadanía; y el tercer bloque, perspectivas y futuro de la Constitución; y finalmente un cierre. Y para dar inicio, me gustaría iniciar hacia mi mano derecha con el doctor Carlos de los Cobos y preguntarle, doctor, ¿por qué es importante celebrar el aniversario de la Constitución y qué implicaciones tiene en este México actual? Y sobre todo a partir, ¿verdad?, de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que sin duda trastoca la estructura, ¿no?, del Estado mexicano, y nos da pues una nueva visión, un nuevo panorama al Estado. ¿Cuál sería, digamos, la importancia de celebrar y sus implicaciones en nuestro país actualmente? Gracias, estimado Mario. En primer lugar, me da mucho gusto estar contigo aquí en tu programa, saludar a un buen amigo como es el doctor Rogelio Flores y por supuesto Ari, y felicitarlos porque es un gran programa por el contenido. El 108º aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conmemoramos esa celebración. ¿Por qué la conmemoramos? Porque celebramos nada más y nada menos que un siglo de luchas, de conquistas, de aspiraciones, de un cúmulo de reformas constitucionales al texto de 1917 que hoy día está vigente, ¿no? Y que, como tú bien apuntas, ha habido no solamente esa reforma al Poder Judicial, ha habido una serie de reformas a lo largo de un siglo que ya hacen pensar que es un texto completamente distinto, ¿no? Si hiciéramos un paseo semántico por los artículos constitucionales aprobados y los actuales, pues veríamos que es un cambio total. Pero sin embargo, creo que el aniversario nos lleva a reflexionar que precisamente a partir de esta conmemoración tenemos un texto vigente, actual, vivo, que es susceptible de ser interpretado y de reivindicar todos estos derechos. Ok, muy bien. Y bueno, pues antes de pasarle la palabra a nuestro alumno Ari, para que además nos apunte algunas reflexiones como alumno de la Facultad de Derecho, me gustaría pasarle el micrófono al maestro. Maestro, ¿cuál es su opinión con respecto a por qué es importante celebrar el aniversario de la Constitución y qué implicaciones tiene en este México actual? Bueno, primero también agradecer la invitación, Mario. Me parece que estos esfuerzos que se hacen de comunicar ideas tan importantes en un lenguaje que no necesariamente tiene que ser técnico o jurídico, y la posibilidad de contextualizar sobre lo que está pasando con la Constitución en este momento. Yo parto de una premisa, mi reflexión parte de una premisa. Estamos en una crisis del Estado constitucional en México. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que identificar cuáles son los fines de la Constitución. Y en términos de una democracia constitucional, digamos que una constitución tiene principalmente 2 fines. El primero de ellos es limitar el ejercicio excesivo desbordado del poder. Y la forma de limitarlo es racionalizar su ejercicio. Y por el otro lado, el gran fin es garantizar los derechos, proteger la dignidad humana. Tomando en consideración esos fines, tenemos que identificar si están siendo afectados. Uh-huh. Y a mí me parece que en este momento nos encontramos ante un régimen político que está desbordando el ejercicio del poder, que la tendencia es concentrar el poder, y esto se está utilizando a la Constitución y su reforma y a la ley y su configuración para dar una base normativa a un régimen político que está concentrando el poder.
Y eso evidentemente tendrá un impacto en la vida de todas las personas por la relevancia que tiene la Constitución. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Y en esta premisa, ¿no? Va, Ari, para que tú nos hagas alguna reflexión en torno a esto y en torno también, desde luego, a las clases que estás tomando de derecho constitucional. Dos elementos fundamentales: una, la defensa de los derechos fundamentales que vienen en la Constitución, y desde luego la división de poderes, que es otro de los elementos que todo Estado constitucional de derecho debe tener. ¿Cómo están viendo los jóvenes estas reformas constitucionales? Ahora que piensan ustedes en la Constitución, Ari, en el aniversario de la Constitución y de la importancia que tiene la Constitución, ¿cómo ven los jóvenes a la Constitución ahora? Y luego, al mismo tiempo, una reforma de enorme trascendencia en el México actual. Bueno, antes que nada, se sabe y se ha comentado mucho que todas las reformas vienen a partir de ya sea cambios políticos o cambios sociales. La verdad, nosotros tratamos de ver todavía la Constitución como esa norma fundamental, que es la que rige a partir de todo. Comenta el doctor Rogelio acerca de las garantías individuales, de cómo se organiza el Estado. Incluso usted nos ha llegado a comentar de la división de la parte orgánica y la parte dogmática, que es la Constitución. No obstante, sí nos preocupa bastante el hecho de todo lo que está pasando últimamente, sobre todo con la facilidad que están manipulando esta norma suprema que debería ser más relevante, ¿no? Y es por eso que igual me gustaría preguntar, que se sabe que es inminente la reforma al Poder Judicial, pero en este caso, ¿cuál sería el Poder Judicial ideal, de acuerdo a los cambios que vienen? Ahora sí, sobre todo como una esperanza para todos aquellos que están estudiando Derecho o que ya son egresados de la carrera de Derecho. Perfecto. Pues mira, retomando tu pregunta y canalizándola al doctor, al doctor de los Cobos, en este sentido y en función de esto, un poder judicial, digamos, sólido, con una credibilidad, legitimidad, ¿no? Como la que se quiere, ¿no? A partir de una elección, como hay en los otros dos poderes, porque debe ser, digamos, ese acercamiento, esa justicia social que se busca a partir de este acercamiento, de acortar la brecha entre la sociedad y quien imparte justicia. Y un poco, ¿qué poder judicial es el que debemos de tener? Es decir, porque si vemos qué derechos y garantías son los más relevantes en este contexto actual. Si el Poder Judicial tendría que proteger a la Constitución, la inviolabilidad de esta Constitución, y que se cumpliera, la pregunta concreta, y haciendo alusión a lo que dice Ari, es: ¿qué poder judicial es el que debemos tener hoy en día? ¿Qué mecanismos tiene este poder judicial para poder defender a la Constitución luego de un proceso de elección judicial, o luego de esta reforma al poder judicial? ¿Qué nos queda? ¿Qué le queda a ese poder judicial y hacia dónde poder caminar? ¿Qué le toca proteger a ese poder judicial, ¿no? No sé si... Sí, claro. A mí me parece muy interesante el planteamiento que están haciendo ambos. Yo comenzaré diciendo que la historia constitucional a nivel internacional es muy rica. Circunscribir el derecho a la ley es un paradigma que ya está superado. El Poder Judicial siempre tendrá que interpretar la Constitución y el derecho. Por sí sola, la reforma al Poder Judicial no vulnera ningún derecho. En México, en el siglo XIX, tuvimos ese esquema. Los ministros, los magistrados de los tribunales superiores de justicia se elegían por el voto directo a través de las legislaturas de los estados. Fue un sistema que estuvo en vigor 100 años. Así llega a ser ministro de la Corte Porfirio Díaz, el abogado de Maximiliano, electos aquí en Querétaro. Entonces, por sí mismo, la elección de la judicatura no vulnera ningún derecho. Las garantías de la judicatura, que están plasmadas en textos internacionales, convenciones, reglas interamericanas, como la independencia, la objetividad, la imparcialidad, están garantizadas. Entonces, en eso la reforma no se ocupó de trastocar el Poder Judicial, que sí creo que tiene el Poder Judicial como tarea: más interpretación, menos constitución. Tener estos modelos flexibles por los cuales puede precisamente hacer asequible la justicia a un México que sí tiene pues mucha hambre y sed de justicia, ¿no? Exactamente, que es justamente ese es el propósito. Y en el mismo sentido, maestro Rogelio,
¿Qué le queda? O sea, en esta propuesta usted nos comenta justamente que el propósito, si entendí bien, de la reforma al Poder Judicial, de alguna manera, y lo que está detrás es justamente la concentración, digamos, del poder a partir de lo que conocemos, de la integración de quienes eligen, ¿no? La terna o la posibilidad de quienes van a llegar a los cargos de ministros, magistrados y jueces. ¿Qué le queda en este sentido? Si pensamos en un poder judicial en donde el control de constitucionalidad, pensando en un tribunal constitucional, donde la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el amparo son elementos fundamentales, ¿cómo, qué mecanismos nos quedan a partir de esta reforma al Poder Judicial, ya como Poder Judicial, como una reforma constitucional que ya está dada, que ya no puede, digamos, ir para atrás? ¿Qué Sí, nos queda como reforma, como Poder Judicial? Un poco en alusión a sí, lo que Ari comenta. por supuesto. Y yo lo que comenzaría diciéndole a Ari es que a ustedes les va a tocar la relevante función de reconstruir al Poder Judicial. Eh, la función del Poder Judicial en el Estado constitucional tiene que ver con defender la eficacia y los contenidos de la Constitución. Cuando hablamos de Constitución, inmediatamente tenemos que ubicarnos en un escenario natural de tensión, porque los dos elementos que van a estar permanentemente en tensión es el poder político y el derecho. El Estado constitucional está diseñado para una cosa: la permanente subordinación del poder al derecho. Es decir, que los que toman las decisiones públicas, que son electos por el pueblo y que toman las decisiones en nuestro nombre y representación, Es correcto. todas las decisiones públicas se tienen que dar a partir de una base de racionalidad, es decir, de parámetros objetivos. Porque las decisiones que impactan de manera positiva o negativa a otras personas no se pueden tomar a partir de lo que yo creo que está bien o de lo que yo creo que está correcto. Eso en el ámbito personal es absolutamente válido y tiene que garantizarse. Pero cuando son decisiones públicas, allí sí, el parámetro objetivo a través del cual se toman las decisiones es la norma jurídica, el principio de legalidad. Por eso es que todas las personas que ejercen una función pública no pueden hacer más allá de lo que expresamente les faculta la ley. Eso es lo primero. Pero si ante cualquier cuestionamiento de una decisión pública que tiene que tomarse a partir de parámetros objetivos, la respuesta es: yo tengo otros datos, es decir, lo que yo creo que debe ser. Para eso entra el Poder Judicial. Exacto. Los medios de control constitucional tienen como función defender a la Constitución. ¿De qué? De excesos, de entendimientos como: yo tengo otros datos. Es decir, reencauzar lo subjetivo a lo objetivo. Y esa es la función. El Poder Judicial es el defensor de la Constitución y por tanto todos estos medios de defensa, las acciones, las controversias, el amparo, que defienden tanto los órganos como los derechos, son competencia del Poder Judicial. Al poder no le gusta, al poder que no es democrático, no le gusta los límites. Y justo cuando el Poder Judicial pone límites a través de esa facultad que tiene para defender a la Constitución, es que estamos en este proceso de desarticulación del Poder Judicial. Y el punto es que el tipo de función que realiza el Poder Judicial sí se va a trastocar. Se va a trastocar porque están cambiando la base de la legitimidad objetiva para la integración de las personas que ejercen la función jurisdiccional. Y lo que se va a afectar, evidentemente, en los hechos, además de que sí se afecta la independencia judicial, sí se afecta la división de poderes, pero algo que es, eso es evidente, pero algo que se va a afectar es la imparcialidad. Porque las reglas para elegir a las personas que van a resolver los conflictos cotidianos y van a defender a la Constitución se van a dar a partir de parámetros totalmente diferentes. Se va a perder la imparcialidad, porque la función jurisdiccional necesita una formación específica. Y si se pierde la imparcialidad, se pierde la seguridad jurídica. Y si se pierde la seguridad jurídica en una sociedad, entonces ¿quién gana?
el más fuerte, el más poderoso. Estaremos ante el riesgo de una sociedad que se reconfigure en favor de los más poderosos, de los que tienen ventaja sobre otros. Interesantes reflexiones, las que nos han presentado, doctor, maestro también. Y bueno, pues Ari, a ustedes desde la perspectiva de estudiantes de la carrera de Derecho y viendo justamente como un instrumento jurídico, una norma jurídica básica y fundamental, como es la Constitución del Estado, la Constitución que nos da vida como nación. Para ustedes, ¿qué significa la Constitución? Para ustedes, porque de ahí se desprenden todas las leyes reglamentarias. ¿Qué significa la Constitución? ¿Qué significa el hecho de la celebración justamente de este aniversario? Y a su vez, repito un poco este análisis que hemos estado haciendo y que hicimos incluso Ari, en teoría del Estado, a partir de todas estas reformas, porque incluso la reforma constitucional a la Constitución no solo es la reforma al Poder Judicial, sino también la reforma en la que desaparecen algunos de los organismos constitucionales autónomos que están precisamente en la Constitución. ¿Cómo ven ustedes esa perspectiva como estudiantes? Como alguien que está entrando al campo del derecho y que quien nos va a regir justamente, como lo dice el maestro, es justamente la norma jurídica, la norma suprema fundamental, que es la Constitución. Pues para nosotros, sobre todo como la parte de estudiantes, sí estamos genuinamente preocupados por todo esto que implica, porque hasta cierto punto es desconocido de qué alcance puede llegar. Usted comenta de cómo vemos toda la celebración de este 108 aniversario de la Constitución, el cual cabe resaltar que nosotros, al estar al tanto, tenemos que decir que sí estamos un poco decepcionados por la cuestión de que este aniversario en particular fue histórico aquí en la ciudad de Querétaro, ya que por primera vez desde la celebración ha sido la única vez que no se ha invitado al representante del Poder Judicial a la celebración del aniversario de la Constitución, lo cual también es un punto que me gustaría tocar, ya sea más adelante. Aunado a esto, lo que comentaba de los organismos constitucionales autónomos, se sabe que hay una reforma la cual prácticamente los desapareció. No obstante, aquí me gustaría preguntar, se sabe que existe la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, pero aunado a eso, cada entidad federativa cuenta con su propia constitución. Si bien la Constitución la Constitución Federal ya desapareció a los organismos constitucionales autónomos, ¿qué pasaría con las entidades federativas? Ejemplo de esto tenemos lo que antes era el INAI, que aquí en Querétaro su equivalente vendría a ser el Infoquerétaro, si no me equivoco. O sea, tengo entendido que se menciona que cada estado puede tener su propia constitución, mientras esta no contradiga lo que dice la Constitución Federal. Pero en este caso, el hecho de tener un organismo constitucional autónomo, como es Infoquerétaro en el ámbito caso local particular de Querétaro, ¿cómo se podría ver o cómo podría llevarse esta parte? Sí, y un poco retomando esto y la pregunta también dirigida y como complemento, doctor, en este sentido, la reforma constitucional, estamos hablando de la Constitución como elemento central de esta charla, ¿sí? La Constitución, una reforma al Poder Judicial que desde luego tiene un enorme alcance, ¿no? Un enorme alcance, y ya lo hemos comentado, una perspectiva que el maestro nos da y en la cual muchos coinciden. Otra perspectiva de quizá es esta en la que, bueno, se acerca más con este elemento, digamos, democrático, electoral, en la que acerca a la sociedad y legitima a la sociedad, puesto que la soberanía radica pues en el pueblo y el poder supremo del Estado, pues en la soberanía, y la soberanía radica en el pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el argumento que da, digamos, quienes están ahorita en el poder, pues es justamente eso. Entonces, la legitimidad, hay un enorme alcance de esta reforma al Poder Judicial. Ahorita hay elecciones y veremos cómo se dan estas, aun cuando sabemos pues mayoritariamente el control, digamos, de todo esto, y quizá ya usted nos adelantaba, maestro, cómo puede esto, digamos, terminar. Y bueno, pues el tema de la seguridad jurídica, la certeza jurídica, la objetividad y todos estos principios generales del derecho que por ahí estarían en algún sentido cuestionados.
Y bueno, yo le preguntaría al doctor, no solo en la reforma al Poder Judicial la que estamos viendo en boga, sino la reforma, por ejemplo, esto de los organismos constitucionales autónomos que también ha sido también muy cuestionado desde su creación, ¿no? Algunos plantean que esta es una evolución propia de la teoría política de Montesquieu, ¿no? La división de poderes, es decir, el Estado ya no es más solo legislación, administración de recursos o administración de justicia, sino también limitación al poder, y la fortaleza y la consolidación surge a partir justamente de la creación de estos organismos constitucionales en materia electoral, en materia de derechos humanos, etcétera. Pero ¿qué sucede cuando ya no estamos hablando solamente de informe, ¿no? De información o rendición de cuentas, sino de transparencia? Y la transparencia la da el INAI, por ejemplo, ¿no? O la da. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede en esta reforma constitucional? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar la sociedad mexicana a partir de esta reforma constitucional que elimina, en este caso, al INAI como órgano constitucional autónomo, y que muchas de estas funciones, entiendo, pasarían a función pública, algunas ahí a los órganos internos o a la Secretaría de Función, pero también de la Auditoría Superior de la Federación, entiendo, etcétera, ¿no? ¿Qué nos queda como herramienta o como instrumento de defensa de los ciudadanos, ¿no? Es decir, quienes pedimos cuentas a la autoridad, que reflejen qué se gastan los recursos de los programas, Secretaría del Trabajo, en qué te gastas, Secretaría del Bienestar, y que no te dan la información, y que había una autoridad con un poder de decisión importante, como si fuese una decisión judicial, porque era inatacable, ¿no? Y tenía que obligaba, a menos que fuera Seguridad Nacional, obligaba a la autoridad a entregar la información. ¿Qué nos queda? ¿Nos quedamos en estado de indefensión? ¿O qué nos queda en este sentido, en esta reforma constitucional en materia de organismos constitucionales autónomos, doctor? Claro, maestro. Además, me parece que usted aborda el tema genialmente, porque en su tesis doctoral justamente está disertando sobre órganos constitucionales autónomos, lo cual lo hace de manera brillante en esa tesis. Gracias, maestro. Yo comenzaría con un paso atrás. En una democracia, las decisiones se toman por mayoría. ¿Qué puede decidir la mayoría? ¿Todo? No. Hay respetos, hay áreas, límites infranqueables, ya lo decía el doctor. El respeto es la división de poderes y la dignidad humana. En el caso de los órganos constitucionales autónomos, u OCAS, como los conocemos en el lenguaje coloquial, pues citando al ministro José Ramón Cosío Díaz, hubo una constelación de autonomías. Entonces, lejos de venir a sumar y promover que el Estado constitucional democrático de Excelente. Muchísimas gracias. Se nos fue por ahí un corte. Y continuamos, doctor, por favor, con esta parte de los organismos constitucionales autónomos. Adelante. Sí, claro. Entonces, retomando, los órganos constitucionales autónomos tienen una función muy noble en el Estado constitucional democrático de derecho. Sin embargo, no hay que perder de vista lo que ha dejado aquí ver el doctor Rogelio. El Poder Judicial es el garante de esos derechos. ¿Cuál es el órgano de cierre del sistema constitucional? Precisamente la Corte o el Tribunal Electoral o los jueces y magistrados federales. Por ejemplo, el INAI que venían citando. ¿En dónde se tutelaba realmente el derecho de acceso a la información? No era en el INAI, era en el juzgado de distrito o en el colegiado, cuando se ordenaba entregar la información o cuando esta estaba incompleta. El INAI, desde mi punto de vista, a lo mejor vamos a diferir aquí, pero queda de ver mucho en protección de datos personales. ¿Por qué trasciende el INAI? Pues por la venta por la petición de unos boletos de la FIFA, ¿no? Por un escándalo de ahí de un señor que se fue a un lugar prohibido. Entonces, a mí me parece que en realidad donde se toman los derechos en serio fue en el Poder Judicial de la Federación. Yo diría, no todo está perdido. Los poderes judiciales a nivel internacional siempre han venido de menos a más. Si no, no hubiéramos tenido Marbury versus Madison, ¿no? O sea, ahorita hay un reajuste en las reglas del sistema político, pero eso no implica que nos vayamos a quedar sin jueces y sin interpretación constitucional. Correcto. ¿Y qué pasaría, doctor, en este caso con el tema de lo que comentaba Ari, a nivel, digamos, local, de los organismos constitucionales que se encuentran en la constitución local? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué sucede en este caso con Infoquerétaro? Si estamos pensando en una ley general, hay una ley federal de transparencia, etcétera, y había que medir el alcance de esta reforma constitucional y cómo le pega a estas leyes, y luego hacia abajo en los organismos constitucionales. ¿Hay manera de que puedan continuar, digamos, un poco en la pregunta que hace Ari,
este Info Querétaro, es decir, que ellos sí se sostengan, es decir, a partir de su propia regulación o algún organismo parecido, es decir, que lo quiera sostener, Claro. A gobierno. mí me parece que en la lógica federal, en concreto, el órgano de transparencia sí tendría que desaparecer y llevar la misma lógica que el órgano federal. Hay un problema ahí de técnica legislativa, si la ley general o la ley federal es la que lo rige, pero a mí, desde mi punto de vista, al menos ese en concreto, sí va a desaparecer el órgano. La función constitucional de la transparencia, del acceso y la protección de datos personales, esa tiene que permanecer. ¿En dónde? Pues en un tema de diseño, ¿no? Estaremos pendientes. Estaremos pendientes. Correcto, pues. Y bueno, continuando con este tema, ya vamos a ir como cerrando el programa, maestro Rogelio. Para usted, ¿qué representa, digamos, en este tema de las reformas constitucionales y en esto que comentábamos como la evolución de la teoría política considerada por algunos autores, algunos estudios del derecho? En la que surgen estos organismos constitucionales autónomos y que algunos, pues, de alguna manera legitima. Estamos hablando del ámbito también electoral, del ámbito financiero, como es el Banco de México, ¿no? Con el tema del soporte, justamente la moneda, ¿no? Etcétera. Y otros más, el Coneval, el propio INEGI, etcétera. ¿Qué representa todo esto? ¿Hay que sostenerlos? ¿Cuál es su opinión, doctor? Bueno, hay que tomar en consideración que las instituciones siempre van a operar a partir del régimen político en el que se encuentran. Es decir, si nosotros leemos la Constitución de Venezuela, dice que es una democracia, que es una república, pero en los hechos es un régimen político que no corresponde con lo que dice la Constitución. Es decir, no porque diga la Constitución quiere decir que eso es el fin, pero eso es lo que se persigue. Hay que tomar en consideración el contexto político en el que opera. Los órganos constitucionales autónomos surgen como una respuesta a la deformación de el modelo de división de poderes, porque la historia nos mostraba que la tendencia del ejercicio del poder político era concentrarlo, no respetar la división de poderes. ¿Qué respuesta se dio ante eso? Que es algo que ha sucedido en muchos países y en distintas épocas. Sacar de la estructura central del poder aquellos temas que podrían facilitar la concentración. Y por esa razón es que el dinero, el Banco de México, se le dio autonomía constitucional, los derechos humanos se les dio autonomía constitucional, el INEGI, la información, se le dio autonomía constitucional. Después vino una época en donde me parece que en México se crearon muchos órganos constitucionales autónomos, pero esto ya tenía un propósito, no precisamente el que estoy diciendo, sino también de control político de algunos otros actores. Ok. Es decir, cuando se habla de competencia económica, de telecomunicaciones, ¿de qué estamos hablando? De actores de poder, del poder económico o el poder de los medios. A través de estos órganos constitucionales autónomos que se crearon en exceso, también se buscaba forma de control. El punto es que en este momento, cuando están desarticulando, desmantelando estos órganos, están desarticulando el poder judicial. Podemos analizarlo esto desde una doble perspectiva. Si lo analizamos solo desde los términos de la democracia y queremos, y el argumento es, no hay nada más democrático que la elección popular. Bueno, eso me parece que es un argumento que es cierto, pero se queda corto para el análisis. Hay que analizarlo desde la perspectiva de la república. La república surge como una respuesta al absolutismo, como una respuesta a las monarquías, en donde las monarquías, ¿qué pasaba? Las decisiones las tomaba una persona, un órgano. La respuesta fue a la creación de la república, la división de poderes. Y si se está desarticulando uno de los elementos centrales de la república, y aquí lo conecto con una pregunta que hizo Ari sobre una referencia que hizo sobre que no se invitó a la presidenta de la Suprema Corte el 5 de febrero pasado, pues es una manifestación antirrepublicana. La única fecha cívica donde se reúne la República en pleno es el 5 de febrero de cada año aquí en Querétaro. Están los titulares de los tres poderes,
todos los gobernadores y gobernadoras, los titulares de los órganos constitucionales autónomos. No hay otra fecha en donde se reúna la República por la relevancia que tiene conmemorar la Constitución. El hecho de que no se invite a un poder es el acto menos republicano. Entonces, si analizamos esta supuesta legitimidad democrática que se le pretende dar al Poder Judicial, desde esta perspectiva, me parece que ahí la podemos cuestionar, porque esto está operando o se está haciendo con un propósito: capturar políticamente al Poder Judicial. No se pretende que se le dé una legitimidad democrática. Se quiere capturar políticamente al Poder Judicial. Entonces, como estudiantes de derecho, como abogados, en este momento lo que tenemos que hacer es regresar el debate público hacia el origen de las ideas, hacia las instituciones, para evidenciar estas contradicciones de lo que se está haciendo en este momento. El tema es que si se desaparece el INAI como los otros órganos constitucionales autónomos, lo que se está haciendo es quitarnos al pueblo, para utilizar los términos del régimen político, una herramienta poderosísima que teníamos, que era la transparencia, el acceso a la información. Y una de las diferencias con esta reforma es que ahora un elemento central de la transparencia era el anonimato. Es decir, yo podía solicitar acceso a la información no, no dando mis datos personales, es decir, que no se me puede identificar por el riesgo que representaba eso. Hoy eso ya no va a ser posible. Y sí, el Poder Judicial se encargaba de garantizar ese derecho, pero solo si el órgano constitucional autónomo no lo hacía, si fallaba. Y al menos personalmente, todas las veces que solicité información pública, se me ofreció. Sí. Y cuando no, el INAI, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se me complementaba la información que solicitaba. Eso ya no va a pasar, porque evidentemente ahora quien se va a encargar de dar la información es a quien se quiere fiscalizar. Al propio poder. Entonces, Sí. esto ya va a ser parcial. Es correcto, muy bien, maestro, muy interesante la reflexión. Y bueno, Ari, y para ir ya concluyendo en las últimas preguntas, me gustaría, Ari, como estudiante de Derecho, eh, y viendo esta perspectiva, si revisamos a la Constitución y un poco retomando lo que se ha mencionado, los logros que hemos obtenido a lo largo de la historia, ¿no? Los derechos, las libertades individuales, los derechos sociales, toda esta parte, ¿no? La parte de la reforma constitucional en el 2011 que incorpora los derechos humanos y sus garantías como un mecanismo de defensa, ¿no? Y de protección. Y al mismo tiempo esta parte, ¿no? De que fortalece también de la separación de poderes y la inclusión de organismos constitucionales autónomos. Esto, digamos, ha sido como de eso dentro de otras victorias que ha tenido, digamos, la Constitución. ¿Qué esperan los jóvenes de una Constitución? Una Constitución que represente a la sociedad desde el punto de vista democrático, sí, que con la que te identifiques como estudiante de Derecho, una Constitución que apele al neoconstitucionalismo, a esta parte de los derechos fundamentales y que se siga fortaleciendo esta parte, o pensar en fortalecer la parte, digamos, de la democracia, digamos, electoral vista desde como ahora lo están viendo. ¿Cómo lo ven los jóvenes ahora la Constitución? ¿Tú cómo revisas ahora que estás viendo la materia de derecho constitucional? Bueno, desde el principio sí existe mucho debate a través de todas las reformas que han pasado, el cómo se debe llevar la materia de derecho constitucional. O sea, ha pasado demasiadas cosas en tanto a reformas, unas un tanto absurdas como la reforma para meter la prohibición del fentanilo dentro de la Constitución, también cuestiones de la reforma al Poder Judicial, la cual es bastante preocupante. No obstante, nosotros todavía tenemos fe en el hecho de que pueda seguir avanzando en lugar de ir retrocediendo como se ha visto. Usted acaba de mencionar un claro ejemplo
del que desde mi punto de vista es el mejor o el mayor logro que ha tenido la Constitución en el último siglo, que fue la reforma del 2011, dejándonos de un lado de mexicanos y pasándonos a personas de esta parte. No obstante, nosotros como estudiantes sí consideramos de que se ha manipulado la Constitución de cierta forma preocupante, en tanto así que comienza a ceder a caprichos. Ejemplo de esto tenemos de que si bien desde la reforma del 2011 ya nos tenían considerado a todos los que habitan en México como personas, ¿por qué dentro de la misma Constitución se empiezan a hacer divisiones? O que ya somos personas, pero también mencionamos de que están los pueblos indígenas, los pueblos afromexicanos y demás que se están agregando. Si al final todos somos personas, me gustaría preguntar, ¿qué tanto afecta que dentro de la misma Constitución se marquen estas Esas divisiones? diferencias. Bueno, retomando tu pregunta ya para ir como cerrando, doctor, doctor, si me, a los invitados, eh, yo les preguntaría, y un poco quizá uno de los desafíos y quizá uno de las respuestas que les solicitaríamos sería en función de esto. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Constitución en el siglo XXI? Es decir, si pensamos en la renovación justamente de estos derechos humanos y de la, digamos, fragmentación de la sociedad, si ahora grupos de tal, grupo, reconocimiento de los grupos indígenas, reconocimiento de los grupos tal, reconocimiento, etcétera, ¿no? Y la generación de más derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. ¿Cuáles serían los desafíos de esta constitución, de este neoconstitucionalismo hoy en día? Y quizá como complemento para ir cerrando, un mensaje de reflexión final. ¿Sí? Desafíos de la Constitución en este neoconstitucionalismo y un poco lo que comentari, y un mensaje de reflexión final. Y lo mismo preguntaría también para el maestro una vez que concluya el doctor Carlos de los Cobos. Por favor. Gracias, maestro. A ver, sin perder de vista que estamos en un programa hablando del 108 aniversario de la Constitución, me parece que lo más importante, decirlo desde esta tribuna universitaria, tendría que ser que la Constitución se conozca, que se difunda con foros, con programas como este, que por cierto los felicito tu interés, Ari, por estar aquí, ¿no? Me parece que tenemos que involucrar más a los jóvenes, no solamente a los de derecho, a todos, ¿no? Eh, Respondiendo a lo que tú dices, la Constitución es un mosaico, un entramado muy complejo, ¿no? Son mayorías, son minorías. Yo insistiría solamente con una cuestión jurídica, más interpretación, menos Constitución, ¿no? Si bien es cierto, ya lo decía el doctor, hablando de acceso a la información, pues sí, el acceso a la información debe ser garantizado por el Estado. ¿Y quién es el guardián de las promesas constitucionales? El Poder Judicial. Entonces, no todo está perdido. Hagamos ese intento por, desde la academia, los profesores, los alumnos, los funcionarios públicos, la judicatura, porque hacer una constitución viva, ¿no? Porque todos participemos en ella. ¿Sería cuánto? Correcto. Y con relación a la parte de la fragmentación, doctor, ¿cómo ves esta parte de la inclusión de distintos grupos dentro de la Constitución y hacer esta separación de un poco lo que comenta Ari? Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, la reflexión tiene que ser histórica, conceptual, ¿no? O sea, México es una república que se ha construido así, con minorías, con mayorías. Me parece solamente que hay que tener cuidado con que esto no se vaya a ir al extremo, polarizar de más, como a veces puede suceder, pero las diferencias, las minorías son bienvenidas a una democracia, ¿no? Simplemente hay que tomarlas con una reflexión y con la serenidad que debe ser el caso. Doctor, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu participación y tus aportaciones. Y bueno, pues para finalizar, le haríamos la misma pregunta al doctor. Rogelio Flores, ¿cuáles para usted, digamos, los desafíos? ¿Y cuál es un mensaje final de reflexión? Y con relación a la pregunta de Ari, ¿no? Sí, Incluirla también dentro de esto, por en la supuesto. fragmentación de los derechos Eh, de todos. Comienzo con eso. A mí me parece que ustedes tienen que tomar en consideración que las mayorías no siempre tienen la razón. ¿A qué me refiero? La conquista de las minorías ha sido contramayoritaria. Todos los grupos en situación de vulnerabilidad que en este momento sus derechos son reconocidos y han tenido una participación real, material, han ganado espacios en la sociedad, ha sido gracias a el Poder Judicial.
Porque si fuera por las mayorías, ¿qué pasa con esas minorías? Nunca tendrían espacio, no tendrían posibilidad. Las mayorías, en ciertos casos como esos, se pueden convertir en tiranías. Por eso es que existe un órgano que se encarga de contener a las mayorías en esos casos. Eso no lo pierdan de vista. Con relación a los retos, yo coincido con Carlos que no todo está perdido. Por supuesto que no. Lo último que podemos perder es la esperanza. Esto es una cuestión cíclica. La teoría política así es. Esto va a cambiar cuando este régimen político se agote, porque esto no es nuevo. Ya también lo vivimos. Lo vivimos en un régimen autoritario priista durante varias décadas. ¿Cuándo cambió eso? Cuando llegaron al punto máximo de concentración de poder. Hicieron lo mismo. Concentraban el poder, diseñaron la constitución y las leyes para que el poder ejecutivo, para que el presidente prevaleciera sobre los otros. Pero cuando un régimen político concentra todo, ¿qué es lo que sigue? La liberalización del poder, es decir, soltar el poder con el propósito de mantenerse el mayor tiempo posible en él. Eso pasó en el año 2000 cuando se da la alternancia, que no transición democrática. ¿Qué está pasando ahora? Están concentrando todo y ya casi tienen todo. ¿Qué es lo que sigue? Tienen que empezar a soltarlo. ¿Qué hay que hacer? Ustedes jóvenes no tienen que normalizar lo que está pasando. Tenemos que adaptarnos. El derecho tiene la obligación de adaptarse a la transformación social. Y aunque yo aquí he manifestado mi inconformidad con la reforma constitucional al Poder Judicial, pero ya está. Es una realidad, es norma vigente. Entonces ahora, no normalicemos, nos adaptamos, pero vemos de qué manera podemos transformarlo. De qué manera reencauzamos las instituciones a canales democráticos, a canales republicanos. Eso es algo que ustedes tienen que hacer. Y para eso hay que tomar en consideración algunas cuestiones que están sirviendo para deformar el modelo del Estado constitucional, por ejemplo, la reforma constitucional. Nada más para dimensionar eso. La Constitución de los Estados Unidos lleva hasta este momento, se ha reformado solamente en 8 ocasiones. Una constitución de finales del siglo XVIII. La Constitución mexicana, 108 años, se ha reformado más de 750 veces. Y de el 1 de octubre que tomó posesión la actual presidenta, hasta el día de hoy, se ha reformado 16 veces. Eso no es normal. Eso es algo que tenemos que poner atención en cómo se está utilizando la Constitución para legitimar decisiones políticas coyunturales. Correcto. Muchísimas gracias. Y finalmente, Ari, ¿algún mensaje que quieras transmitir, sobre todo a quienes son actores ahorita, digamos, tanto académicos como actores ahorita de esta, digamos, reforma al Poder Judicial, quienes participan, quienes además diseñaron la reforma constitucional, y desde luego los académicos, maestros, etcétera, de las universidades y de las facultades de Derecho? ¿Cuál sería tu mensaje? Eh, Bueno, antes que nada compartimos mucho esa parte o esa ideología de que no todo está perdido. Si bien se sabe que va a ser una época bastante complicada, en nuestras propias clases de derecho constitucional siempre se ha mencionado que las reformas nacen a partir de una inconformidad social. Me agarro mucho de lo que dice el doctor acerca de que no hay que normalizar esta parte, porque a través de eso, nosotros, que en este caso somos aquellos que se encuentran actualmente estudiando derecho, podemos llegar a una inconformidad social que se pueda avanzar o así hasta promover una reforma que sea más indicada, en este caso al Poder Judicial. Creo que sería lo más importante que le pudiera decir a todos mis compañeros o compañeras que estudian derecho actualmente. ok, muy bien, muchísimas gracias, Ari. Y pues bueno, con esto vamos a dar por terminado
este programa. Agradecemos muchísimo la participación del doctor Carlos de los Cobos. Muchas gracias por su participación. Muy enriquecedor las aportaciones que ha vertido el día de hoy, doctor. Y sin duda nos invitan a la reflexión desde la perspectiva no necesariamente a favor de la reforma al Poder Judicial, pero sí retomando aspectos que considera que son positivos y en beneficio, y tomar las oportunidades que hay de un modelo, digamos, judicial que está en boga, que ya se echó a andar y que hay que tomar, digamos, ventaja y hay que aprender de él para continuar justo en este ciclo que comentaba, doctor Rogelio Flores. Y bueno, muchísimas gracias por su participación. Esperamos volver a contar con su presencia en un futuro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor también Rogelio Flores por sus expresiones, por sus aportaciones también, sin duda, enriquecen una visión que sin duda muchos comparten, muchos mexicanos, muchos académicos, y que sin duda con ello fortalecen aún más, digamos, esta visión que se tiene sobre la Constitución y sobre la reforma que ahorita está en boga, y ya viene otra más, y a ver si también hacemos luego un programa sobre el tema de amparo, ¿no? Y el amparo y sus efectos generales, que también valdría la pena explorar por ahí en un futuro. Y bueno, pues finalmente, muchas gracias, doctor. También finalmente, Ari, muchas gracias por tu participación, porque además quiero decirles que Ari estuvo muy pendiente del programa, estuvo colaborando con nosotros desde un inicio, hace prácticamente un mes y medio, detrás de nosotros, y profesor, ya está, ya ahí le mando esto, etcétera. La verdad, te agradezco mucho, Ari, por tu presencia, por tu participación siempre tan activa. Te deseamos mucho éxito en tu materia, en la materia de Derecho Constitucional, y muchas gracias por todo. Nosotros finalmente a la comunidad de la Universidad Anáhuac Querétaro y a la comunidad jurídica en general les agradecemos mucho su presencia aquí en este programa, y los invitamos a una próxima emisión donde seguramente estaremos hablando de otro tema de enorme interés, y parece ser que podrá ser a propósito del aniversario del derecho laboral, del ámbito laboral, pues vamos a tener seguramente algunos invitados, ¿no? Para que podamos también discernir, podamos platicar, debatir y charlar. Muchísimas gracias, y bueno, pues les deseo muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Una producción de la Facultad de Derecho y Radio Anáhuac.